Buenos días chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernando Darwin, estoy a cargo del dictado del teórico práctico número 4, el cual abordará los temas de la primera parte, volumetría y neutralización. Los problemas que veremos en este práctico hacen referencia a casos de estandarización de patrones, como también el de una de los tipos de curvas de valoración, específicamente el de ácido fuerte con base fuerte, o viceversa. Antes de continuar, me gustaría sugerir a quienes no han visto los videos de teoría que fueron subidos unos días atrás, lo hagan antes de continuar con este, debido a que les va a permitir entender o seguir el hilo de ciertos planteos que haremos a la hora de resolver cada problema. Dicho esto, me gustaría continuar con un pequeño repaso sobre algunos conceptos que me parecen importantes remarcar. Entre estos tenemos el de volumetría. ¿Qué es la volumetría? La volumetría es un método de análisis químico en el cual consiste en la medición cuantitativa del volumen de una solución de concentración conocida, la cual va a reaccionar de manera cuantitativa o completa con un volumen determinado de una solución cuya concentración queremos conocer. Aquí, estaríamos la solución cuya concentración conocemos, como saben, se la suele denominar titulante, mientras que a la cual soluciones que queremos conocer su concentración sería el analito. Dentro de los tipos de volumetrías tenemos diferentes tipos. Entre ellas tenemos la de ácido base o neutralización, la cual estamos por abordar ahora. Tenemos la de oxidorreducción, que es la de formación de complejo, entre otras. Bien, ¿qué nos interesa de esta definición de volumetría? El hecho de que estamos hablando de una reacción completa entre tanto titulante como analito. En el punto en el cual se completa esta reacción se lo conoce como punto de equivalencia y no es más que el momento en el cual los moles del titulante igualan o son equivalentes a los moles del analito. Un punto de equivalencia es un punto teórico. ¿Por qué? Porque a fines prácticos es difícil de distinguir, ya sea excede a la capacidad de los sentidos del ser humano. O sea, se los podría distinguir mediante el uso de equipos tecnológicos. Pero en un laboratorio tradicional sería imposible. Por eso se suele utilizar otro punto muy próximo al punto de equivalencia, conocido como punto final. En este punto generalmente se espera que haya un cambio físico que pueda ser detectado, por este caso el ojo humano. Tenemos, de acuerdo a la reacción, vamos a tener diferentes tipos de punto final, en el que a nosotros nos interesa, en este caso, que es en las reacciones de neutralización, el punto final se lo va a evidenciar por un cambio de color causado por la presencia de un indicador el cual vira de acuerdo al pH del medio. Bien. ¿Por qué necesitamos definir los conceptos anteriores? Para llegar a esto, neutralización. La neutralización, que es el tipo de valoración de volumetría que estamos por ver ahora, es una reacción química que se da entre un ácido y una base para producir la formación de una sal y agua. Estas reacciones de neutralización, lo que más nos interesa a nosotros en este momento es cómo se expresa matemáticamente el punto de equivalencia. Como habíamos dicho, el punto de equivalencia venía dado en el momento, exactamente en el momento en el cual tanto los moles del analito con los moles del titulante se igualan. Entonces, bueno, matemáticamente lo podemos escribir de la siguiente manera. El número de moles, también como habíamos visto en el caso de soluciones, se lo podía expresar o relacionar con la concentración molar con la siguiente forma, con la siguiente ecuación. O sea, molaridad es igual al número de moles sobre volumen. Entonces, reemplazando a la expresión o al concepto de punto de equivalencia, podríamos encontrar una expresión matemática la cual nos relacionaría concentración y volumen en el punto de equivalencia. Esta es una ecuación que vamos a utilizar bastante al momento de
representar dicho punto. Como habíamos mencionado, las volumetrías de neutralización a fines prácticos utilizamos como punto final un cambio de color, un viraje de color, el cual viene provisto por indicadores. Bueno, estos hay, como vieron, por eso les sugería que vean teoría, debido a que se define muy bien para qué ser estos cambios de colores y todo aquello. Nosotros lo que nos interesa saber de estos indicadores es de qué manera podemos, de qué manera se encuentra cuál es el funcional a la reacción que queremos llevar a cabo. Para poder encontrar el indicador correcto es que se elaboran las curvas de valoración, el cual no es más que un gráfico que relaciona pH con volumen agregado del titulante. Entonces, esto nos va a permitir conocer cuál es el pH al cual se genera el punto de equivalencia, y como habíamos visto anteriormente, los indicadores giran de acuerdo al pH del medio, vamos a poder encontrar el indicador correcto para poder evidenciar el punto final. Como saben, hay diferentes tipos de curvas de valoración. La que vamos a abordar ahora, que es la de ácido y base fuerte, y la que se darán en el segundo tema, en la segunda parte, que es la de ácido fuerte y base débil, o la de base fuerte y ácido débil. Muy bien, chicos. Ya una vez que hemos definido estos conceptos, podremos proseguir con la resolución de unos problemas que he seleccionado para ejemplificar de qué manera hacerlos. Aquí tenemos el primero. ¿Qué nos dice? ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 36% de densidad, 1,18 gramos por mililitro, debe medirse para que neutralicen a 60 mililitros de hidróxido de sodio 2 normales, con un peso molecular para el ácido clorhídrico de 36,5 gramos mol? Bien, acá, entre los datos que vemos, nos dan la concentración del ácido clorhídrico, pero de manera porcentual. Tenemos la densidad, el peso molecular, y nos pregunta el volumen que se necesita para llegar al punto de equivalencia. Por otro lado, los datos que tenemos, observamos que tenemos datos de concentración para la base, en el caso de hidróxido de sodio, y el volumen de la base. Tenemos datos suficientes para conocer la concentración normal del ácido clorhídrico y nos quedaría como incógnita el volumen. Como hablamos de neutralización, lo que vamos a buscar es conocer el volumen del ácido clorhídrico necesario para llegar al punto de equivalencia con el volumen de una solución de hidróxido de sodio concentración conocida. Bien, antes que nada, lo primero trataremos de convertir esta concentración porcentual del ácido clorhídrico a una concentración normal. Para eso, primero lo que haremos es encontrar el valor de los mil equivalentes o peso mil equivalente para el ácido clorhídrico. Ya como conocían en el práctico de soluciones, lo hacíamos de esta siguiente manera. Ahora, una vez que tenemos el valor de los mil equivalentes, podremos relacionar la concentración porcentual con la normal con la siguiente expresión. Y así llegamos a la concentración normal del ácido clorhídrico. Acá tengo que aclarar algo, y es que necesitamos actualmente para el punto de equivalencia se lo representa con moles, a nivel de moles. Y nosotros, bueno, estamos utilizando normalidad o equivalentes. Pero en esta situación, como debido a que el número de tanto de protones como de iones de hidróxido en juego son 1, es igual a 1, los mil equivalentes, o en este caso también la normalidad, serán similar a la molaridad. Por eso podríamos proseguir como lo venimos haciendo en este momento. Bien, una vez que ya tenemos los datos de la concentración del ácido clorhídrico en normalidad, simplemente tendríamos que plantear cómo quedaría el punto de equilibrio para poder encontrar, despejar y encontrar el volumen del ácido clorhídrico en este lugar. Si idearíamos cómo sucedería esto en un laboratorio, bueno, como ven, tenemos el ácido clorhídrico en la bureta, el hidróxido
en el Erlenmeyer. Tenemos un volumen conocido de hidróxido, concentración conocida. Desde el ácido clorhídrico conocemos su concentración, simplemente agregaremos un volumen hasta que se produzca el viraje de color del indicador cual se encuentra en el Erlenmeyer. Muy bien. ¿Cómo planteamos ahora el equilibrio? El punto de equivalencia, perdón. Como le había dicho recién, se lo planteaba como milimoles, se lo puede plantear como moles o milimoles, pero en este caso vamos a continuar con equivalentes debido a que son similares. En esta situación serán similares. Muy bien. En el punto de equilibrio tendremos que los mil equivalentes del ácido clorhídrico serán iguales a la del hidróxido de sodio. Entonces, reemplazando por sus correspondientes expresiones relacionando normalidad con volumen, nos quedará la siguiente expresión, lo cual nos va a poder permitir despejar el volumen incógnita del ácido clorhídrico, reemplazar por los valores que ya teníamos y encontrar de esta manera la solución a la pregunta planteada inicialmente en el problema. Perfecto. Continuemos ahora con el siguiente problema. ¿Qué nos dice? Nos dice que se mezclan 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 normal con 200 mililitros de hidróxido de sodio 0,34 normales. Nos pide que calculemos la normalidad de la sustancia en exceso. Muy bien. La manera más ordenada en la cual podemos proseguir con este ejercicio sería plantear la reacción química que sucede al combinar ácido clorhídrico con hidróxido de potasio. O sea, tenemos un ácido con una base. La ecuación sería la siguiente. Como vemos, un ácido, una base producen una sal y agua. Bien, lo que tenemos que encontrar es la relación, el balance, realizar el balance de masa para saber cuál sustancia será la que nos quedará en exceso. Para ello, la mejor manera, en este caso, como tenemos datos de concentración normal, vamos a encontrar los valores de mil equivalentes, relacionando la normalidad con los volúmenes, y así poder hallar los mil equivalentes. Voy a volver a reiterar lo que dije anteriormente. Lo actual, lo que se debería hacer lo correcto, sería trabajar con milimoles, pero como el ni para cada uno de las especies es de 1, ya que tanto protón como el anión hidróxido que es cuevo es 1, hablar de moles o milimoles o miliequivalentes es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué nos quedaría? Que al principio teníamos 50 miliequivalentes de ácido clorhídrico con 68 miliequivalentes de hidróxido de potasio. Como vemos, la sustancia que va a quedar en exceso es el hidróxido de potasio, siendo el limitante el ácido clorhídrico. Bueno, al reaccionar se va a producir 50 mil equivalentes de cloruro de potasio con 50 mil equivalentes de agua. El ácido clorhídrico se consumirá totalmente y nos quedará 18 mil equivalentes de hidróxido de potasio. Estos 18 mil equivalentes de hidróxido de potasio se encontrarán en un volumen total de 300 mililitros, es decir, los 100 mililitros de ácido clorhídrico que se combinan con los 200 mililitros de hidróxido de potasio. Y aquí, con los valores de mil equivalente y mililitros, podremos, mediante la definición de normalidad, conocer la concentración del exceso. Lo relacionamos mediante esta expresión, reemplazamos por los valores y encontramos que la normalidad de este exceso de hidróxido de potasio será de 0,06 normales. Perfecto. Bueno, ahora continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que sobre 20 mililitros de ácido clorhídrico con un peso molecular de 36,5 gramos mol,
el cual se ha preparado pesando 3 gramos para 1000 mililitros, se agregan en primera instancia 15 mililitros, en segunda instancia 22,5 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 normal. Nos piden que calculemos el pH para los puntos indicados y después en el C nos pide que encontremos cuál es el volumen que se necesita de hidróxido de sodio para llegar al punto de equivalencia, es decir, obtener un pH neutro, que en este caso es 7. Bien, bueno, acá como vemos estamos hablando de diferentes volúmenes que se van colocando de, en este caso, una base sobre un volumen ya conocido de ácido clorhídrico. Entonces podríamos hablar de una construcción de una curva de valoración, ya que aparte que nos piden calcular los pHs. Bien, acá vamos a aclarar, por las dudas que alguno se pregunte, cómo se pesa 3 gramos de ácido clorhídrico, sabiendo que el ácido clorhídrico se encuentra siempre en una solución, aparte de un patrón secundario. Lo hacemos simplemente en un laboratorio se lo puede hacer, se puede pesar un volumen. Sin embargo, este problema está planteado simplemente para también calcular y utilizar un poco otros conceptos que hemos visto en los temas anteriores, en este caso soluciones. Antes que nada, lo que vamos a necesitar es calcular la concentración inicial con la cual partimos con el ácido clorhídrico. Tenemos todos valores, tengan cuidado para calcular normalidad. Sin embargo, como habíamos dicho, la manera actual o correcta para plantearlo sería hablando de moles. En este caso vamos a hacer caso y vamos a plantearlo como moles. Por eso, bueno, tenemos los siguientes datos. Bueno, los datos que teníamos eran los 3 gramos de ácido clorhídrico, el peso molecular del ácido clorhídrico, volumen conocido del ácido clorhídrico, y lo que vamos a hacer para poder operar en referencia a moles es transformar a la concentración normal de hidróxido de sodio a molar, la cual en este caso, como el número de hidróxidos en juego es de 1, la molaridad va a ser igual a la normalidad. Perfecto, bueno, ahora encontremos la concentración molar para el ácido clorhídrico. Como vemos, planteamos la relación de ácido clorhídrico, que es igual a los gramos sobre peso molecular por el volumen en litros, ya que vamos a usar peso molecular completo, no peso molecular dividido en 1000. Encontramos que la concentración del ácido clorhídrico era 0,0822 molares. Recapitulando los datos, a partir de ahora vamos a tener que a un volumen de 20 mililitros de ácido clorhídrico, cuya concentración es 0,0822 molares, le vamos a agregar en el primer caso 15 mililitros y en el segundo 22,5 mililitros de un hidróxido de sodio 0,1 molares. Como lo ven, ya que el volumen es lo que queremos conocer y el volumen del hidróxido de sodio es lo que queremos conocer, el hidróxido irá en la bureta, mientras que el ácido clorhídrico irá en el Lermeier. Si tanto el A o el B antes del punto de equivalencia, el indicador no virará, y en el caso que sea después del punto de equivalencia, el indicador se encontrará totalmente virado de color. Ya es en el punto C en el cual se nos pide el momento exacto en el cual se produce el punto de equivalencia. El indicador generará una viración de color, pero en el punto de equivalencia este viraje de color es prácticamente imperceptible a la vista hasta la vista del ser humano. Por lo tanto, generalmente se agrega una gotita de diceso, lo cual nos permite ya distinguir un cambio en el color. Bien, empecemos a desarrollar cada uno de los incisos. Que nos decía el A, se agregaban 15 mililitros de hidróxido de sodio
0,1 molar. Planteamos la reacción química. Al plantear la reacción, como vemos, nos quedaría que el ácido clorhídrico al combinarse con el hidróxido de sodio producen una sal, cloruro de sodio, con el agua. Bien, planteamos los datos que teníamos, tanto de concentración como volumen, con el fin de, como la concentración está en molar, de hallar los milimoles, volumen en mililitros. Entonces nos permitirá conocer los milimoles que teníamos en el momento inicial a la reacción, de acuerdo al inciso A, repito. Obtenemos que tenemos 1,64 milimoles de ácido clorhídrico con 1,5 milimoles de hidróxido de sodio. Y aquí podremos observar que el limitante es el hidróxido de sodio y el que quedará en exceso es el ácido clorhídrico. Como habíamos dicho, nos quedarían 0,14 milimoles de ácido clorhídrico con 1,5 milimoles de cloruro de sodio producido y 1,5 milimoles de agua. Bien, en este inciso se nos preguntaba el pH. ¿Qué especie es la que aportará la mayor cantidad de protones para el pH? El cloruro de sodio es una sal generada por dos electrolitos fuertes, tanto un ácido fuerte como una base fuerte. Por lo tanto, no hidroliza y no participa en la producción de protones. El agua, si bien genera protones, es tan baja su disociación, la cual directamente es nula comparado con la del ácido clorhídrico en exceso. Entonces el pH vendrá dado por la concentración en exceso del ácido clorhídrico. Tenemos que el volumen total es de 35 mililitros. Esto nos permitirá conocer la concentración en exceso del ácido clorhídrico. Una vez que lo encontramos, como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, veremos que la concentración de protones será igual a la concentración del ácido en exceso, por lo que nos quedará que la concentración de protones en el medio es de 0,0041 molares. Ahora planteamos la ecuación para el pH y llegamos a la conclusión de que el pH, después de haberse agregado 15 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar a un Erlenmeyer que tenía 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,0822 molares, nos quedaría un pH de 2,4. Es decir, tendríamos todavía un pH ácido. Como el indicador lo agregamos en el Erlenmeyer donde estaba el ácido clorhídrico, este aún no habría virado. Bien, veamos ahora el inciso B qué pasa. Nos dice que ahora agregamos 22,5 mililitros de hidróxido de sodio. Volvemos a plantear el equilibrio, hacemos el balance de masa y nos queda que tendríamos inicialmente 1,64 milimoles de ácido clorhídrico y 2,25 milimoles de hidróxido de sodio. Ya vemos que el limitante ahora pasa a ser el clorhídrico, mientras que el hidróxido de sodio será el que va a quedar en exceso. Hacemos el balance correspondiente y nos queda que tendríamos en exceso 0,61 milimoles de hidróxido de sodio. Acá pasa exactamente lo mismo. El cloruro de sodio, por ser una sal proveniente de ácido y base fuerte, no hidroliza, y como el agua, la disociación es baja, la producción de protones que genera su disociación es casi ínfima al lado de la que puede generar el hidróxido de sodio, no se lo considera. El pH estará dirigido específicamente por los milimoles o la concentración de exceso del hidróxido de sodio. Tendríamos ahora, un volumen total de 44,5 mililitros llegaríamos en el Erlenmeyer. Calculamos la concentración de exceso del hidróxido de sodio. Acá, como es una base fuerte, tendremos que la concentración del hidróxido de sodio en exceso va a ser igual a la concentración de iones oxidrilos disociados. Entonces ya podríamos calcular el valor del pOH. Muy bien, llegaríamos a 1,84 de pOH. Como sabemos,
que pH más pOH es igual a 14, podríamos hallar de esta manera el valor del pH, el cual nos quedaría en 12,16. 12,16 es un pH alcalino. Como inicialmente habíamos agregado un indicador sobre el medio ácido, porque estaba en el ácido clorhídrico, ahora hemos pasado a un pH totalmente alcalino. ¿Qué es lo que va a pasar? El indicador va a haber virado. Pero acá esto no quiere decir que estemos en el punto de equivalencia, porque seguramente ha virado muchísimo antes. Por eso es que para encontrar el punto de equivalencia, vamos a ver qué nos dice el inciso C. Acá directamente nos habla de pH 7. pH 7 es un pH neutro. Como vimos que la reacción del ácido clorhídrico genera, con el hidróxido de sodio genera una sal neutra, una reacción justamente de neutralización, esperamos que en el punto de equivalencia se produzca con un pH de 7. Bien, en el inciso C lo que se nos está preguntando, debido a que ya se supone que el pH en el punto de equilibrio va a ser 7, es el volumen. ¿Cuánto tenemos que agregar de hidróxido de sodio para llegar a ese punto de equivalencia? Como habíamos mencionado anteriormente, tanto en los puntos pasados como en el repaso de la teoría, en este punto equivalencial el número de milimoles de hidróxido de sodio tiene que haberse igualado con el del ácido clorhídrico, generando una reacción cuantitativa. Reemplazamos por la expresión que relaciona los milimoles con la concentración molar y los volúmenes, podríamos encontrar el valor del volumen en este punto, del volumen de hidróxido de sodio en este punto de equivalencia. Reemplazamos por los valores correspondientes, encontramos que el volumen de hidróxido de sodio para alcanzar el punto de equivalencia que debemos dejar caer desde la bureta es de 16,4 mililitros. En este momento el indicador va a empezar a virar, pero no lo vamos a poder observar a simple vista. Por lo tanto, generalmente se tiende a agregar se agrega un par de gotas más de hidróxido para que el indicador haya virado y nosotros lo detectemos. Bueno, y aquí, chicos, terminaríamos con los 3 problemas que planteamos en esta primera parte del práctico de volumetría de neutralización. Como vieron, hemos trabajado tanto con mil equivalentes, concentración en normalidad, como en moles, milimoles, concentración en molaridad. En este caso, como hemos trabajado con sustancias monopróticas, resultan ser iguales. En el desarrollo del práctico, siempre y cuando lo aclaren, no va a haber ningún problema. Pero, como ya lo dijo las profes en la teoría, la tendencia actual es utilizar moles, milimoles, para expresar los puntos de equilibrio. Así que bueno, espero que les haya servido este video. Ya saben, cualquier consulta lo pueden hacer en la plataforma Classroom a sus profesores de cada comisión. Y bueno, fue un gusto. Espero que les vaya bien. Y bueno, cualquier consulta que tengan, estamos dispuestos a responder. Muchas gracias y saludos.